a toda la iglesia online, a todas las personas que nos escuchan y que se conectan en este momento a través de las redes. Enviamos un saludo especial desde la Iglesia Renacer en Bello, Antioquia, Colombia. Una feliz Navidad para todos los hermanos, feliz Navidad para todos los amigos que nos están viendo y que nos están escuchando. Gracias por dejarnos llegar a su vida, gracias por dejarnos entrar a sus hogares. Esperamos que estén celebrando esta preciosa Navidad, este tiempo que Dios nos permite vivir en compañía de su familia, en compañía incluso de sus amigos, de sus vecinos. Eso sí, oramos a Dios y confiamos en Dios que usted no haya perdido el enfoque de la Navidad. Recuerde que la Navidad sin Cristo no es Navidad, porque la razón de celebrar Navidad es Jesucristo. No puede haber Navidad sin Cristo. Y después de este pequeñito saludo, pues quisiera invitarles para que entreguemos este tiempo al Señor. Vamos a estudiar la palabra, vamos a estar en la presencia, o ya estamos en la presencia de nuestro Dios. Entonces quisiera que usted me acompañe unos cuantos minutos, un instante, para que coloquemos este tiempo en las manos del Señor. Padre mío, te damos gracias por este día especial. Te damos muchas gracias porque aún sin merecerlo, aún cuando somos infieles, tú nos prestas la vida, Señor, y tú nos visitas hoy nuevamente con la multitud de tus bondades. Te damos gracias, Señor, porque hasta aquí, Señor, podemos decir que has tenido cuidado de nosotros. Tú has tenido cuidado de nuestras familias, Señor. Hasta aquí, Padre Celestial, tú has guardado nuestras vidas y en este momento nos traes delante de tu presencia, Señor, para alimentarnos con tu palabra. Padre mío, recibe honra y gloria, recibe adoración y exaltación, porque solo tú eres grande, porque solo tú eres Rey, porque solo tú eres Dios, porque solo tú eres nuestro Señor, porque solo tú eres Dios todopoderoso, soberano, digno de loor, digno de exaltación, digno, Señor, oh Dios, de honra y gloria, digno de toda gratitud. Señor, gracias por cada una de las personas que en este momento, Señor, se conectan para escuchar tu palabra. Y te damos gracias, Señor, por los que en un futuro escucharán tu palabra, por los que en un futuro, Señor, oh Dios eterno, nos verán a través de las redes sociales. Gracias, bendito Dios, gracias, soberano Rey. Colocamos en tus manos, Señor, este tiempo. Padre mío, que tu presencia sea fluyendo en medio de nosotros. Toma el control, Señor, maravilloso, de cada persona. Toma el control, Señor, oh Dios, de mi vida. Toma el control, bendito Rey y Padre Celestial, de todo lo que acontezca en este tiempo. Oh Señor maravilloso, usa mi vida, Señor, para bendición, Padre, de los que escuchan. Usa mi vida, Señor, para consolación. Usa mi vida, Señor, para fortalecer los corazones. Usa mi vida, Señor, para instruir las vidas. Usa mi vida, Señor, oh Dios Padre, para renovar, Señor, oh Dios, las vidas, para levantar, Señor, oh Dios, al caído. Usa mi vida, bendito Dios, Padre, para salvación de aquellos, Señor, oh Dios, que no te conocen. Padre mío, establece tu presencia en este lugar. Establece tu presencia, Señor, allí, Padre Celestial, donde nos escuchan. Toma, Señor, oh Dios, el control de todo. Bendícenos con tu presencia. Asístenos, Señor, con poder de lo alto. Te lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Dispóngase allí donde está para que adore al Señor. Levante sus manitas, disponga su corazón para rendirse delante de su presencia. Adoremos. Yo les invito no solo para que escuchemos, sino también para que adoremos a Dios con este tema musical. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable.
saludable para ti. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Cristo es la vida y amor de los amores, Él es la eterna fuente de la salvación. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Así es, mis hermanos y mis amigos, Cristo es la peña de Oreb que está brotando. Eres la fuente de agua viva para ti y para mí. Él vino para darnos vida cuando nosotros muertos estábamos en nuestros pecados y delitos. Y bueno, vamos al texto bíblico que está allí en el Evangelio de Mateo en el capítulo 2. Y vamos a estar leyendo desde el versículo 1 al 12. Yo le he colocado como título hoy a mi enseñanza, a la enseñanza que Dios trae para ustedes a través de mí, le he colocado como título La perturbación de la Navidad. Mis hermanos y amigos, estamos ante la mejor de las historias de la humanidad. Quizás usted ha escuchado muchas y muy emocionantes historias, pero creo que esta historia que hay aquí en el capítulo 2 de Mateo es la historia más conmovedora, es la más tierna, es la más excelente escuchada jamás en medio de la humanidad. Y bueno, Dios en su infinita misericordia nos reúne incluso en esta época para entonces venir y tocar este tema. Tenemos que dar gracias a Dios porque si bien todo ser humano no reconoce a Jesucristo como el Mesías prometido, muchos por esta época reconocen, aunque sea solo por esta época, reconocen que Dios vino en la persona de su Hijo Jesucristo, que Él vino a esta tierra, que Él anduvo entre nosotros y que Él sintió lo que usted y yo podemos sentir, nuestras necesidades. Él sintió todo, Él sintió frío, Él sintió hambre, Él sintió sueño. Él tuvo todas las necesidades que usted y yo como seres humanos tenemos. Entonces, vemos en este tiempo muchos reconocen que Jesucristo vino a esta tierra, pero solo lo reconocen por un mes. Bueno, y por allá en una semanita durante el año. Hay otros que sencillamente, para los cuales este tiempo es sencillamente el mejor tiempo y la mejor oportunidad para parrandear. Pero también hay un remanente que viene y reconoce en este tiempo que Jesucristo es su Señor, que Jesucristo es su Salvador, que lejos de Él sus vidas no tienen ningún valor, y que no solamente lo hacen en diciembre, sino que lo hacen cada día de sus vidas. Hermanos, yo no nací en una familia cristiana.
Yo no soy hija de pastores, yo no conocí el evangelio de niña, pero sucedía algo en mi vida. Yo siempre, y eso pasa hasta el día de hoy, el mes que yo más añoro, el mes que más me gusta, la época que yo más anhelo ver en mi vida y disfrutar, es la época de Navidad. Es un tiempo para mí muy especial, ahora más que antes. Antes de que yo conociera al Señor Jesucristo, me pasaba algo muy especial, y era de que yo todo el año estaba esperando de que llegara el mes de diciembre con un anhelo impresionante. Yo disfrutaba de ver los niños corriendo a sentarse alrededor de un pesebre para cantar unos cánticos. Yo era feliz ver que todas las familias se reunían. Yo era feliz de ver el movimiento incluso del comercio. Me gustaba ver la gente comprando cosas, regalos, ropa. Me gustaba ver que las familias se reunieran para compartir una cena, para compartir un manjar, qué sé yo, tantas cosas. Y todavía hoy me sigue pareciendo bonito que las familias se reúnan, que se den regalos, que se abracen, que pasen tiempo juntos, que se hagan una cena y la disfruten allí todos juntitos. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Pero ¿sabe qué, hermanos? ¿Saben qué, mis amigos? Tengo para contarles una cosa. Era triste ver que yo anhelaba ver todo esto y que disfrutaba todo esto, pero cuando llegábamos por ahí más o menos al 15 de diciembre, a mí me iba cogiendo una agonía, había una angustia, había unos deseos de llorar, había una tristeza tan profunda en mi corazón, porque yo sabía que los días estaban pasando, que pronto terminaría la Navidad y que ya todo había pasado, que ya esto terminaba. Y yo volví a sentir el mismo vacío, la misma tristeza, y que volví a sentir en mi corazón esa necesidad. ¿Y sabe por qué pasaba? Porque sencillamente yo estaba viviendo como en un ambiente donde Jesucristo, solamente el niño Jesús, solamente era mencionado en diciembre, y entonces todo este alboroto y toda esta cosa, según el conocimiento que yo tenía en ese tiempo, y según los que no caminaban con el Señor Jesucristo, pues sencillamente el niño Jesús nacía en ese tiempo. Equivocados estaban, pero solo era ese tiempo. Y yo sentía de nuevo el dolor y la ausencia de ese Cristo de nuevo en enero. El 1 de enero empezaba para mí lo que yo pudiera decir jocosamente mi calvario, mi tristeza, y para mí todo era un panorama triste, lúgubre, como que si hubieran acabado de enterrar, como si hubiera acabado de morir el mejor de los parientes míos. Pero hoy, mis hermanos, mis amigos, tengo para decirles que yo sí disfruto la Navidad. Me sigue pareciendo el mejor de los meses de todo el año. Lo disfruto mucho, me parece muy lindo. Yo no hago fiestas de nada, yo no hago pues cosas especiales, pero sí me sigue pareciendo lindo. Y lo mejor de todo es que para mí la Navidad no termina el 31 de diciembre a las 12 de la noche, sino que para mí Navidad es cada día, cada hora, cada minuto y cada segundo. ¿Y sabe por qué? Porque yo disfruto y celebro a mi Cristo cada día. Yo lo disfruto cada día. Cuenta el capítulo 2. El capítulo 2 de Mateo es un pasaje bíblico que va a contar una historia que usted solamente la va a encontrar en el Evangelio de Mateo. Usted no la va a encontrar ni en Lucas ni en Juan, usted no la va a encontrar en Marcos, solamente usted la va a encontrar en el Evangelio de Mateo. Y entonces hay allí una narración muy especial. Hoy día la tienen muy en cuenta y son los niños los que más
disfrutan estas historias, pero a decir verdad, a todos nos viene muy bien saber y escuchar acerca de las enseñanzas tan profundas que tiene este pasaje. En el capítulo 2 nos hablan de la visita de unos magos al niño Jesús, la visita de unos magos. Y entonces dice la palabra de Dios, dice en el versículo 2, en el versículo 1 del capítulo 2: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Vamos a mirar aquí puntos, vamos a mirar cosas especiales para que ustedes puedan entender mucho más a profundidad la enseñanza que hay aquí en este texto de la Biblia. Dice la palabra de Dios que Jesús nació en Belén. Les decía en la última enseñanza que Dios trajo a través de mí, les decía yo y les enseñaba y a muchos les recordaba que Belén quiere decir casa de pan. El Señor Jesucristo nació en el tiempo en que Herodes gobernaba en Judea y todo Jerusalén. Y dice la palabra de Dios, también nos enseña la palabra de Dios, de que este gobierno bajo Herodes era un gobierno que tenía muchas, era un gobierno romano que tenía tenía mucha injusticia, había mucho abuso. Pero creo que antes de esto, usted debe saber quién era Herodes el Grande. Mire, Herodes el Grande en realidad era grande. Era un hombre, era buen administrador, era un gran estratega militar, era un gran político. Él era un hombre inteligente, era un hombre muy sagaz, tenía muy buenas habilidades para gobernar. Además de eso, era un gran constructor. Él levantó edificaciones y construcciones muy interesantes allá en ese territorio. Incluso él fue el que construyó el templo llamado el templo de Herodes, o sea, el segundo templo de Jerusalén, del cual los judíos se sentían muy orgullosos. Él gobernó bajo el imperio romano. ¿Cómo llegó él al imperio? ¿Cómo llegó él al imperio de Judea, de Jerusalén, de todo este territorio? Él llegó allá más o menos entre el 60 y 65 antes de Cristo. ¿Cómo llegó allá? Él llegó cuando el imperio romano tomó a Jerusalén, tomó a Judea. Entonces se le concedió a Herodes el reinar en este territorio, y eso sucedió a partir del papá de Herodes. Me disculpan que en este momento no recuerdo el nombre de este señor, del papá, también era otro Herodes. Y de antemano quiero decirle que ese nombre, Herodes, no era un nombre, más bien era un título, porque de hecho hubo varios Herodes. Porque entonces cuando usted va a mirar a la palabra, usted dirá, ¿cómo así? Entonces lo está viendo a partir de varios evangelios, y usted dice, ¿y es que este Herodes qué pues? Tenía las 7 vidas del gato, es que no se moría. No, es que Herodes era más bien un título, no era un nombre propio como tal. Entonces a este señor se le atribuye la construcción del segundo templo. Este hombre no era judío, él era descendiente del pueblo de Edom, o sea, descendiente de Saúl, del pueblo de Edom. Y gobernó entonces en Judea bajo el imperio romano.
Era un hombre, a él se le recuerda por haber sido un hombre malvado, un hombre injusto, un hombre que abusó del pueblo judío cuanto más pudo, con impuestos, con trabajos, con azotes. Él fue odiado por los judíos. Pues ¿cómo lo iban a amar? Empiece porque si era rey de los judíos, debía de ser judío, y él no era judío. Mejor dicho, era un usurpador. Fue alguien que entró allí y que por la fuerza, por otros medios, logró ser rey. Pero uno de los requisitos en Judea y en Jerusalén, allá en el territorio de Israel, era ser judío para ser rey, y él no lo era. Era un hombre celoso de su trono, ambicioso. Era un hombre que todos los días quería y anhelaba solo tener más y más poder. Mire, él era tan celoso de su reino que imagínense que él, para ganarse como la simpatía de los judíos, él se casó con una mujer que sí era de casta real. Parece ser que ella era descendiente de los macabeos. Resulta de que se casó con esta mujer, se llamaba Miriam, creo que se llamaba Miriam. Y ahí, en esas condiciones en las cuales se encontraba él, que él no era judía, pero en cambio ella sí, traía sobre su descendencia, venía de una descendencia de linaje real. Ella sí podía en algún momento reclamar ese título. ¿Qué hizo él? Era tan celoso de su gobierno, de su poder, de su reinado, que no solamente la mandó matar a ella, mandó matar a la mamá de ella, mandó matar al abuelo, mandó matar a un hermano, y también se le adjudica la muerte de al menos 3 de los hijos que tuvo con esta mujer. Mire cómo cuidaba el poder, mire cómo era celoso de su trono. Y usted, ¿por qué le estoy contando esto? Para que usted pueda entender cómo es que se va a desarrollar la historia y por qué la actitud de este rey Herodes. Herodes él tenía algo, y era que una de sus artimañas, una de sus estrategias para apaciguar y mantener en calma a los judíos era levantar buenas construcciones, y con eso les conquistaba el corazón, porque de hecho los judíos vivían muy orgullosos de su templo. Este Herodes fue el autor de la matanza de los niños en Judea. Creo que usted puede recordar la historia. Herodes es un apelativo, es un título, una palabra que procede del hebreo ordos, y esa palabra significa el dragón de fuego. O sea que ya por ahí empezamos mal. Herodes, entonces dijimos que solo era un título. Cuando Herodes muere, esto lo van a encontrar allá también en el capítulo 2. Cuando él muere, entonces el reino es dividido en 4 partes. ¿Y quiénes lo heredan? Lo heredan 4 de sus hijos, que también se hicieron llamar Herodes. ¿Esos hijos quiénes eran? Herodes Arquelao, Herodes Antipas el tetrarca, Herodes Filipo, Herodes Agripa. Por allá en Lucas 13 ustedes encuentran que están hablando de Herodes. Es Herodes al cual el Señor Jesucristo trata de zorra. Fue a Herodes Antipas, o sea, Herodes, que también le decían el tetrarca. Entonces ya quedamos claros en eso, de que Herodes no era el nombre como tal, sino que era un título. Este Herodes del cual les voy a hablar hoy, Herodes con el cual vamos a tratar hoy, era Herodes el Grande. Dice la palabra de Dios que en esos días, dice ahí en el mismo versículo
1 dice que llegaron en esos días unos magos, otras versiones los llaman sabios, y que vinieron del oriente. Antes que nada, también usted tiene que tener claridad en cuanto a esto. Cuando la palabra de Dios dice que eran magos, no crea que eran uno de esos que coge un sombrero y hace magia y hace salir una paloma. No eran unos de esos. Como les dije, en otras versiones dice sabios y eran de oriente. Ahora, cuando usted toma la palabra para estudiarla, usted no puede ubicarse en el oriente de su país. No están hablando del oriente de México, ni el oriente de Venezuela, ni el oriente de Colombia, ni el oriente de Argentina. No. Usted tiene, para que usted entienda, tiene que ubicarse en el contexto geográfico de Israel, que es el territorio en el cual se está desarrollando esta escena, esta historia. Entonces, si usted y yo miramos en un mapa, ¿qué lugares hay al oriente de Israel? Usted se va a dar cuenta que al oriente de Israel tenemos a Irak, tenemos a Irán y tenemos a China. Son los más próximos a Israel. Entonces pasa algo muy curioso, que la palabra de Dios nos cuenta. Hay varias teorías acerca de esto, de los magos o estos sabios que vinieron del oriente. Entonces, claro, unos dicen que no, que ellos venían de China. Pudiera ser. Otros dicen que no, que ellos venían de Irak. Y yo le voy a decir a usted una cosa, yo soy de las que creo en esa teoría, y le voy a decir por qué. Resulta que el Irak que hoy día usted y yo escuchamos mencionar, ese Irak en los tiempos bíblicos era Babilonia. Y usted y yo, por la palabra de Dios, sabemos que cuando Judea fue exiliado y fue llevado cautivo por Nabucodonosor, ¿a dónde fueron llevados? A Babilonia, o sea, hoy Irak. ¿Y quiénes fueron deportados allá a Irak? ¿Quiénes fueron exiliados allá? Ahí va Daniel, quien alcanzó grandes puestos gubernamentales allí, quien llegó a tener gran influencia entre las personas de abolengo en ese lugar. Y no solamente fue Daniel, fueron muchos cautivos de Judá. Entonces, en ese lugar pudo haber sido conocida la profecía acerca del Mesías que vendría. Ellos pudieron haber sido conocedores de eso. Otras personas dicen también algunos, de que estos sabios de Oriente, dice que podían haber sido descendientes incluso del pueblo de Judá. ¿Y por qué dicen eso? Porque el pueblo allá se multiplicó, que de pronto se unieron a personas de allá de esa nación. También puede ser posible. La otra cosa que se dice es que puede ser muy posible, no que lo diga la Biblia, sino que los comentarios bíblicos, por ejemplo de Josefo, de pronto pueden enseñar acerca de todas estas cosas. Es muy posible de que habiendo estado viviendo allá por tantos años, Daniel, es muy posible de que como él no tuvo descendencia, él no tenía allí una familia, recuerden que él fue eunuco en esa tierra, entonces que todas las riquezas que él acumuló en ese tiempo las hubiese guardado para el día del cumplimiento de la promesa. Entonces se cree que estos sabios, o los que hoy popularmente llaman los reyes magos, hubieran venido de esa tierra. Ahora vamos a mirar lo de los reyes. También es posible de que verdaderamente fueran reyes, porque está escrito en la palabra de Dios que reyes reverenciarían a ese niño.
que reyes y altos mandos se postrarían delante del Señor, entonces tampoco sería raro. Alrededor de esta preciosa historia también se dice de que los reyes magos eran 3. Eso no lo dice la palabra de Dios. Pudieron ser 2, puede que fuesen 3, pero también pudieron haber sido muchos. Le voy a decir por qué. Porque esas personas, cuando iban de viaje, ellos iban cargados con todos sus tesoros. Ellos no llevaban esos cobrecitos pequeñitos que hoy nos muestran a usted y a mí. No, ellos llevaban esos camellos con grandes cargamentos de riquezas, de cosas muy valiosas. Entonces también se comenta de que es muy posible de que no fueran 2 ni 3, sino de que iban encaravanados. ¿Por qué? Porque cuando ellos en los valles y en los desiertos habían asaltantes, habían ladrones, habían delincuentes, y siendo muchos, ellos se protegían entre ellos mismos. Es muy creíble la teoría, es muy creíble la posición. Dicen también de que entonces ya le pusieron nombre, allá secularmente, ya le colocaron nombre hace mucho rato a estos 3 reyes magos. Y entonces dicen que se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar, o como dijese por ahí un predicador, va a saltar. Entonces dicen que eran 3. Es muy posible de que ellos digan que eran 3 porque los regalos eran 3, eran incienso, oro y mirra. Pero la palabra de Dios no dice ni cómo se llamaban, ni cuántos eran. Solo alude que eran varios. Y tampoco está diciendo de cómo se llamaban. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ya hemos hablado de cada uno de estos personajes. Y dice el versículo 2. Repitamos el versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. También quiero recordarles que allá en Babilonia la gente es muy dada, en la tierra del oriente, la gente es muy dada a estudiar, y más en ese tiempo, a estudiar el movimiento y las circunstancias de los astros. De hecho, si usted va y lee el libro de Daniel, usted mirará que habían sabios, que habían astrólogos, que habían personas que estudiaban allá, que estudiaban la luna, que estudiaban las estrellas, el movimiento de las constelaciones. Allá estaban y eran honorables, eran reconocidos, tenían reconocimientos gubernamentales. Entonces pienso yo y aludo yo de que Dios es tan hermoso y es tan sabio que aún usó este interés que estos estudiosos, que estos sabios mostraban por los astros, para moverlos a ir a la tierra del Señor Jesucristo, donde Él había de nacer, y entonces mostrarles este evento tan hermoso. Pienso que no ha de haber sido difícil que Él les hubiese hablado por sueños, porque incluso allá en el versículo 2 también los dio por medio de sueños. Y entonces Dios hace uso de aquello que tanto les gustaba, de una estrella. Muchos dicen que era un cometa, que era una estrella, en fin, muchos dicen muchas cosas. De todas maneras, yo lo que tengo que decir es que esa estrella, esa luz que los guió, no es más que la presencia evidente de Dios, no era más que la gloria de Dios para que sus propósitos fuesen cumplidos. Para este tiempo en el que llegaron estos sabios a la tierra de Jerusalén, tendría el niño más o menos entre 1 año y medio y 2 años. Ya no estaban allí,
ya no estaban allá en el pesebre. Hacía rato que los pastores habían tenido la experiencia tan hermosa que tuvieron cuando vieron esos ángeles, cuando se les aparecieron esos ángeles mientras que ellos apacentaban en el campo. Entonces a uno le muestran hoy día allá el pesebre y muestran a los pastores ahí revueltos le muestran a uno los pastores revueltos con estos sabios, y no es cierto. Allí hay un error del tiempo en que los pastores fueron testigos de cuando recién había nacido el niño. Pasó un lapso de tiempo hasta que llegaron estos sabios de Oriente a tierra de Jerusalén. Entonces yo me imagino que los magos, estos reyes magos como los llaman popularmente, me imagino que llegaron allá y me imagino que ellos esperaban encontrar el pueblo de Jerusalén y Judea y todo ese territorio. Yo me imagino que ellos esperaban encontrarse con tremenda fiesta, pues se suponía que había nacido el rey de los judíos, y que ellos lo habían anhelado y que ellos lo habían esperado, y que era una promesa hecha por Dios a ese pueblo desde hacía tantísimos años. Pero ni siquiera se dieron cuenta. Ellos ni siquiera se dieron cuenta. Es más, se dieron cuenta y pasaron desapercibidos. No hubo ningún interés. Es la misma, pienso yo, que esto es la misma situación que se vive hoy, en este tiempo. Es muchísima la gente, incluso gente que no es creyente, gente que no es estudiosa de la palabra, y ellos incluso saben de que el Señor Jesucristo vuelve, de que el Señor Jesucristo viene por segunda vez. Pero hay indiferencia, hay incredulidad, hay falta de interés, y lo que todavía es peor, en medio del pueblo de Dios hay indiferencia. El pueblo de Dios está sufriendo en este tiempo un aletargamiento, está sufriendo una falta de interés. El pueblo de Dios en este tiempo está sufriendo está distraída. La iglesia está distraída y no está tomando tan en serio hoy día la palabra. No digo todos. Hay muchos que, teniendo los pies en esta tierra, tienen los ojos puestos en el cielo. Y no digo que todos sean indiferentes, pero sí puedo decir que gran parte del pueblo de Dios está viendo las promesas de Dios con indiferencia. La iglesia está distraída, y así como cuando Jesucristo nació, así hoy su pueblo ha perdido el interés por la promesa que Él un día hizo. Y dice entonces la palabra de Dios, dice que ellos dijeron: ¿dónde está el rey de los judíos? ¿Usted se imagina cómo se sentiría este rey? Un hombre que era celoso de su trono, celoso de su gobierno, un tipo que cada día anhelaba más y más y más poder, un hombre que, teniendo temor de que su trono le fuera arrebatado, fue capaz de asesinar a su esposa, de asesinar a sus hijos, de asesinar miembros cercanos de su familia, por temor a que le fuera quitado su trono y su gobierno. ¿Usted se imagina cómo se sintió? Vamos a ir y mirar el versículo de 3. Ahí dice además allí: porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Es increíble que, mire, Dios tocó el corazón de gente que no pertenecía a su pueblo. Quizás no pertenecían a su pueblo, quizás no eran descendientes de Israel, del pueblo de Israel, pero viajaron. Y le voy a decir algo:
Viajaron por algo de lo cual ellos tenían una convicción en su corazón. Viajaron algo así como un año, porque ellos no tenían los medios de transporte que usted y yo hoy tenemos. Hoy en cosa de 4, 5, 8, 10 horas nosotros estamos en el otro lado del mundo, sin ninguna incomodidad, sin cansarnos mucho. Ellos no tenían esto. Y mire, inmediatamente sintieron convicción en su corazón del nacimiento de este niño, de que este niño ya había nacido y vivía ya en Jerusalén, en Belén. Inmediatamente obedecieron y tan pronto tan pronto aparejaron todas sus condiciones y sus circunstancias. Viajaron alrededor de un año para ir visitar el niño y adorarle. Espectacular, qué cosa tan hermosa. Y usted y yo tenemos hoy la convicción del Cristo que vino, que habitó entre nosotros, del Cristo que vino, que dio su vida en la cruz del Calvario por usted y por mí. Y nos cuesta adorarle, y nos cuesta vivir una vida de rendición delante de Él y delante de su palabra. Eso es doloroso, eso es triste, pero ese es el panorama que se vive hoy día en medio de mucho pueblo del Señor. Cuando se enteró Herodes, dice, oyendo esto, el rey Herodes se turbó. Versículo 3 dice allí, y toda Jerusalén con él. Yo no quiero ni imaginarme esa fiera de hombre, lo que pensó en ese momento, qué cosas atroces estarían pasando por esa mente. Yo no me imagino los alaridos que dio, yo no me imagino los gritos que metió. Y dice la palabra de Dios que el pueblo se turbó parejo con él, que el pueblo se turbó con él. Pues claro, habían dos cosas que los tenían que turbar. Lo primero, eso tenía que llamarles la atención. Esa caravana, esos sabios que llegaron con unos camellos cargados de riquezas, cargados de regalos, porque a lo mejor eran muchos. Pero la segunda cosa que los tuvo que turbar era que ellos sabían quién era Herodes. Ellos sabían el hombre tan sanguinario que era. Ellos sabían que si había sido capaz de matar a su familia para él retener, para él mantenerse en el poder, lo iba a hacer con el quien fuese, costare lo que le costare. Entonces tenían dos muy buenas razones para que el pueblo estuviese en medio de esa intranquilidad, en medio de esa angustia, en medio de esa combustión. Yo creo que fue apenas natural, pero es increíble que eso los haya turbado. Los turbó la llegada de los magos cargados de riquezas, y los turbó el saber quién era el rey que en el momento tenían. Pero no los perturbó, no los incomodó, no se preocuparon cuando hubo la noticia y cuando de pronto se regó el cuento de que había nacido el niño Jesús allá en Belén. Porque yo me imagino que esos pastores no se quedaron callados. Me imagino que ellos fueron y contaron la experiencia tan hermosa que tuvieron el día que ese niño nació. Mas sin embargo, eso no los turbó, eso no los preocupó. Tal vez si hubieran ido y hubieran indagado sobre ese suceso con esos pastores, tal vez no habrían tenido ese desconocimiento y tal vez no habían entrado en esa indiferencia con que se encontraban en el momento en que llegaron los sabios de Oriente. Entonces, es lo mismo que pasa hoy. Y miren que se supone que eran pueblo de Dios que conocía las Escrituras, pueblo de Dios que esperaba la llegada del Mesías. Bueno, ahora
aquí podemos ver otra cosa. ¡Qué cosa tan impresionante! Esto debió haber hecho un boom en la cabeza de Herodes. Pero mi hermano, mi amigo, ¿a usted no le llama la atención de que, mire, solo era un niño de por ahí más o menos año y medio, un niño que todavía no había hecho el primer milagro, un niño que todavía no los había ofendido con sus predicaciones, un niño que estaba ahí jugando con sus juguetes, un niño que estaba allí a las faldas de su mamá? Y sin embargo, mire cómo se puso Herodes. Increíble, increíble. Pero ¿sabe qué fue lo que lo perturbó a él? Le voy a decir que lo perturbó. Lo que perturbó a Herodes fue porque los magos dijeron, ¿dónde? Allá en el versículo 2 dicen ellos, ¿dónde está el rey de los judíos que os ha nacido? Mire, y le voy a decir dónde está el gran misterio de la turbación de Herodes. Resulta que Herodes era un rey ilegítimo. Y le voy a decir por qué. Porque quien fuese rey allá en Judea, en Jerusalén, allá en Israel, tenía que ser judío. Y él no era judío. Pero este era un judío auténtico, descendiente del linaje de David. Por lo tanto, él sabía que este podía destronarlo fácilmente, porque este sí era del linaje de David, este sí era un israelita. Y este no era como los demás niños. Los niños, si venían de un linaje real, pues primero pasaban por ser príncipes. Pero este nació rey. Este nació rey. Entonces Herodes tomó el asunto con mucha seriedad. Esto se parece, mis hermanos, como a la circunstancia que vivimos en este 2020 con el COVID-19. El mundo entero, la humanidad entera se turbó. La humanidad entera tuvo temor. La humanidad entera estaba en una angustia increíble. Incluso el pueblo de Dios. Y de ahí no me salgo yo. Créame que también me asusté. Créame que también me angustié. Créame que también sentí temor. Y es increíble que nosotros nos turbemos más ante las circunstancias, que nosotros nos turbemos muchas veces más ante la obra de Satanás, que nosotros nos turbemos más delante de las circunstancias y que no nos turbemos delante del mensaje que Dios trae por medio de esas circunstancias. Es que nos cuesta mucho. Es que nos cuesta mucho reconocer a Dios y reconocer su presencia en medio de las circunstancias. Y mire, le voy a leer desde el versículo 4 hasta el 6. Dice: y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Mire que ellos estaban enterados de la promesa. Los sacerdotes, los escribas, estos maestros de la ley, ellos estaban enterados de la promesa, tanto así que le leyeron, ellos le hablaron de Miqueas 5:2, que anuncia la venida de un Salvador e incluso anunciaba el lugar donde éste había de nacer. Ese desinterés y ese menosprecio por su venida hasta el día de hoy permanece
entre el pueblo judío, gracias a Dios porque allí hay un remanente cristiano. Pero todavía este menosprecio, esta indiferencia y esta falta de reconocimiento de nuestro Mesías, del Señor Jesucristo, todavía allí permanece. Pero no solamente allí, sino en medio de toda la humanidad. Romanos 11:8 habla de que entre ellos lo que hay en medio de este pueblo que no reconoce al Señor Jesucristo como Mesías y Dios, es la operación de un espíritu de estupor. En el versículo 7, vamos al versículo 7, donde dice: entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de aparición de la estrella. Miremos cómo tenía la llegada del Señor Jesucristo a Herodes. Veamos el revuelo que causó su nacimiento. El nombre del Señor Jesucristo ha causado turbación desde siempre. El nombre del Señor Jesucristo tiene muchos enemigos. Hoy el mundo está turbado con el evangelio. Hoy tenemos estamentos gubernamentales e incluso a nivel internacional con los ojos puestos en el pueblo cristiano. ¿Y por qué? Sencillamente porque nosotros tenemos que permanecer en el camino, y hay leyes y hay decretos con los cuales nosotros no podemos tener comunión. Y entonces cuando nosotros nos pronunciamos en contra de una ley, cuando nos pronunciamos en contra de una petición que el pueblo demanda al gobierno, entonces ya somos señalados como adversarios y enemigos de los gobiernos. Pero nosotros no podemos, si somos verdaderos cristianos, si somos verdaderos hijos de Dios, nosotros no podemos comulgar con argumentos, con decretos y con leyes que nada tienen que ver con la voluntad de Dios. Hoy el Señor Jesucristo sigue allí teniendo enemigos, se le siguen levantando pueblos, se le sigue levantando muchas naciones en contra de su palabra. Usted puede hablar, mire, usted puede hablar del Espíritu Santo en muchas partes y quizás a nadie le va a chocar. Usted puede hablar de Dios Padre y a nadie le va a chocar. Usted ve que mucha gente dice: Dios le bendiga, ojalá que así sea, que Dios me ayude en esto, que Dios me ayude en aquello otro. Pero no les vaya a hablar usted del Señor Jesucristo, porque ese nombre es tan grande. Ese nombre por sí solo ya muestra su grandeza. Cuando ya uno les habla del Señor Jesucristo, ya no le hacen buena cara. Hace por ahí más o menos unos 15 días se me enfermó mi madre a medianoche y tuve que sacarla y en un taxi llevarla a una clínica para que me la atendieran a esa hora. Mi mamá se me enfermó mucho. Mientras yo atendía a mi mamá ahí en el lugar donde le correspondía, al lado había una joven incluso muy bonita. Ella trabaja en la policía. Y yo viéndola allí tan solita, entonces quise ayudarla con cositas como para que ella no se estuviese moviendo tanto. Fui, la saludé, en fin, y cuando me dio confiancita, le hablé del Señor Jesucristo. Hasta ahí le duró la amabilidad. Hasta ahí me prestó atención. Resulta de que ya me había dado su número de WhatsApp. Y yo le dije pues que por ahí la iba a estar saludando y que quería seguirme dando cuenta de ella. Tengo para contarle que no le pude seguir hablando, porque entonces ya, cuando yo le hablaba, entonces ella me contestaba a rajatabla, como dicen por ahí. Si yo le preguntaba: ¿cómo estás? ¿Cómo sigues? Bien. ¿Qué te han dicho los médicos? ¿Ya te hicieron los exámenes? Cuéntame qué te han encontrado. Nada. Pues tanto me contestó con esas palabras tan cortantes, a que yo desistí.
voy a hacer el ánimo de volver a hablarle, que con la ayuda de Dios ella pueda conocer de Jesucristo también como conocí yo. Pero usted gusta y usted es muy aceptado hasta que usted nombra ese bendito nombre. Entonces, mire que el solo nombre habla de la grandeza de Jesús. Era solamente un niño tierno, indefenso, y ya tenía turbado a todo el pueblo, y lo que era peor, tenía turbado al rey. Dice el versículo 8, dice, y enviándolos, ya sabemos que Herodes llamó en secreto a estos magos, y dice que enviándolos a Belén les dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Mire, Herodes es tipo del mundo. El mundo no puede adorar a Dios, porque para que el mundo adore a Dios, primero tendrá que rendirse ante los pies del Señor Jesucristo y tiene que obedecer su palabra. ¿Cómo podía decir él que le avisaran para él ir y adorar a Jesús cuando ya él tenía rey en su corazón, y el rey de su corazón era él mismo? Y así mismo está hoy día mucha gente. Asimismo está hoy día la humanidad, no todos, vuelvo y digo, gracias a Dios que hoy hay un remanente que reconoce la grandeza, la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Pero mire, ¿por qué hoy día a la humanidad, a tanta parte de la humanidad, le cuesta reconocer la grandeza y el señorío de Jesucristo? Reconocer que Él es Dios. ¿Sabe por qué? Porque a ellos les gusta controlar su propia vida. Ellos son dueños de su propia vida. A ellos les gusta tener el control de todo lo que hacen y de todo lo que dicen. Ellos no quieren ser gobernados por nadie. El rey del corazón de Herodes era el mismo. Él estaba sentado en el trono de su corazón. El viaje de estos sabios duró por lo menos un año. Ellos no tenían los medios de transporte que nosotros hoy tenemos, pero partieron rapidito y pudieron entender lo que había en su corazón. ¿Sabe por qué? Porque sus corazones estaban correctos delante de Dios. Pero Herodes escuchó el mensaje del nacimiento, pero era imposible que pudiera adorar a Dios, porque ya él tenía su propio Dios. Hay personas que les hace más daño escuchar la palabra de Dios que no escucharla. ¿Sabe por qué? Porque al escuchar la palabra de Dios se vuelven peores. Ellos se vuelven peores, se ensoberbecen y se rebeldizan aún mucho más. Vamos a leer allí del versículo 9 al 11. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el horizonte iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Observemos cómo se menciona allí al niño en el versículo 11. Dice: y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Mira lo que estaban diciendo allí. Dice que al entrar en la casa ya no estaban en un pesebre, estaban en una casa. Y dicen que el niño estaba junto a su mamá. No dice que lo tenía en la cunita, no dice que estaba cargado, no, dice que estaba junto a su mamá, que allí lo encontraron. Dice: vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Mire esto. Ay, yo no quiero ni pensar lo que era ver allí a unos hombres que me imagino que no eran cualesquiera. Me imagino que ellos eran muy cultos, me imagino
que tenían sus grandes rangos, no sé si políticos, no sé, pero me imagino que eran personas importantes allá en Persia. Allá en Babilonia me imagino que ellos tenían unos puestos de honor. Yo no quiero ni imaginarme, y sería maravilloso haber visto a estos hombres con semejantes títulos, tan cultos que eran, dizque sabios, y postrados a los pies de un niño de tan solo 1 año y medio de edad. Y esto nos lleva a pensar en varias cosas, de que es cierto lo que dice la palabra de Dios y lo que anuncia la palabra de Dios, que reyes y naciones, toda persona de toda raza, de toda lengua y nación, vendrán y se postrarán delante de Él y tendrán que reconocer que Él es Dios, que Él es Rey, que Él es el Señor. La palabra lo anuncia. La otra cosa que hay para mirar aquí, que me parece un detalle muy lindo, es que dice aquí: y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María. Mire qué curioso, mencionan al niño antes que a María. ¿Qué será lo que quiere decir eso? ¿No será que de pronto Dios, que para Él no hay nada desconocido, y en su inmensa sabiduría, Él sabía que en el correr de los tiempos la gente iba a adorar a María y no al niño? Que la gente iba a dejar de rendir su corazón delante del niño para adorar a María. Y entonces Él aquí le da el primer lugar al niño. Y no fue solamente ahí. Vamos a mirar que más adelante dice en el versículo a José y dijo, mire lo que dice en el versículo 13, dice: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma, ¿a quién? Mire lo que dice: y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. No solamente ahí, sino que aquí en el versículo 14 dice: y él despertando tomó de noche, ¿a quién? Al niño y a su madre, y se fue a Egipto. Y de ahí para adelante creo que hay otros versículos más, creo que hay 1 o 2 más, donde de nuevo repite al niño y a su madre. ¿Por qué? Porque aunque muy bella María y un ejemplo de fe y de obediencia, el que vino para redimir la humanidad es Jesucristo. Es Él nuestro Redentor, es Él nuestro Salvador. Es Él el que allí colgado en una cruz, en un madero, derramó hasta la última gota de sangre para darnos salvación a usted y a mí. Entonces, dice aquí que ellos, ¿qué fue lo primero que hicieron? Se postraron. Mire, se postraron delante de ese niño, lo adoraron. Y no solo eso, sino que le trajeron unos regalos. Y no crea que era 3 cofrecitos así, sencillitos, pequeñitos. No, eran, como les dije inicialmente, camellos cargados de estas riquezas. Ahora, el niño Jesús no fue el que administró, aunque esto no fue entregado ni a su papá ni a su mamá, aunque esto fue puesto a los pies del niño Jesús. Su papá y su mamá, claro, obviamente lo tenían que administrar. Ellos dos lo administraron. Y esto nos enseña una cosa, que cuando venimos delante del Señor, venimos a traer presentes delante de Él. Venimos para postrarnos delante de Él. Venimos para adorarlo, no solamente con cánticos, no solamente con nuestra presencia, sino también con nuestros bienes. Esa enseñanza debiera de quedarnos bien grabada en nuestro corazón. Y estos regalos fueron ofrecidos al niño, no a sus padres.
El niño no hizo uso de ellos, pero fue la provisión que Dios dio a sus padres, porque pronto tendrían que viajar a Egipto, y de Egipto tendrían que volver a viajar a Nazaret. Y bueno, para todas sus necesidades. Mi hermano, mi amigo, tengo para decirle, si usted, mire, si usted en este momento está pasando por escasez, si usted está pasando por necesidades, está pasando por dificultades, así como Dios trajo respuesta a las necesidades del niño Jesús, y Dios dio la provisión para el niño Jesús, asimismo Él trae provisión para usted y para mí. Usted y yo somos sus hijos, usted y yo somos su pueblo. Y si Dios tiene misericordia con el que no obedece a su palabra, con el que no le reverencia, si Él tiene misericordia aún con el impío, con el que hace lo malo, ¿cuánto más con usted y conmigo, que estamos esperando en Él y que estamos clamando a Él? Dios dio provisión para el niño Jesús. Él es nuestro proveedor, como fue el proveedor de todo lo que este niño necesitó. Hoy sigue siendo nuestro proveedor y lo seguirá siendo por siempre. El Padre Eterno tuvo cuidado del niño, como tiene cuidado de su pueblo. A esos sabios nadie les dijo qué era lo que tenían que regalar, pero ellos llevaron de lo mejor que tenían para ofrecer a ese niño. ¿Qué le está ofreciendo usted a Dios? ¿Tiempo por si le sobra? ¿Las moneditas que tiene en la cartera? ¿Qué le está ofreciendo usted a Dios? A Dios se le ofrece lo mejor de lo mejor. ¿Cómo viene usted delante de Dios? ¿Cómo se presenta usted delante del Señor? Delante de Dios tenemos que venir presentándole, trayéndole lo mejor de nosotros, lo mejor de lo mejor, el mejor tiempo, los mejores deseos, nuestras mejores fuerzas, ofreciéndole lo mejor que tenemos, aún de nuestros bienes. Dice aquí la palabra de que ellos trajeron delante del Señor como regalos oro. El oro es símbolo de realeza, es símbolo de riqueza. Estos sabios de Oriente estaban reconociendo que Él es rey, estaban reconociendo su linaje real con el incienso. Y aquí en cuanto al oro, quiero decirle que en ese tiempo nadie se atrevía en presentarse delante de un rey o una persona importante con las manos vacías o con 3,000 pesos de buñuelos. No, ellos se presentaban con regalos y llevaban de lo mejor que tuvieran. Le presentaron incienso que aludía o era símbolo de su deidad, era símbolo de que Él lo estaban reconociendo como Dios, y la mirra era símbolo de muerte. Allí vemos la obediencia de los magos. En el versículo 12, Dios les anunció que no volvieran donde Herodes, les mostró un camino por donde irse, y así lo hicieron. Para concluir este mensaje, quiero que consideremos 3 clases de personas que podemos ver aquí, 3 clases de actitudes que se ven en esta narración. La primera, y esto es para que cada uno de nosotros miremos nuestra condición y evaluemos la actitud que tenemos delante del Señor Jesucristo. La primera, los que muestran odio y rechazo por Jesús y su palabra. La segunda, aquellos que conocen la palabra, pero que tienen una actitud religiosa y que son indiferentes, que están distraídos ante la palabra de Dios. Y el tercer grupo, aquellos que buscan a Jesús para encontrarlo, como hicieron estos pastores, y lo hacen cuéstele lo que les cueste. ¿En cuál grupo de esos está usted? Mi querido amigo, y ahora quiero hablarle a usted.
que nunca antes habías escuchado del Señor Jesucristo, o que habiendo escuchado le rechazaste su palabra. Hoy Dios te da oportunidad de reconocerle como tu Dios y tu Salvador. ¿Quién sabe, mi amigo, si esta sea la última oportunidad que Dios te da para que tú obtengas tu salvación, tu redención? ¿Quién sabe si esta pueda ser la última oportunidad que Él te está dando de escuchar tu palabra, su palabra, y de reconocer el misterio del pesebre, el misterio de la cruz, y como dice la palabra, el misterio de la piedad? Yo te invito a ti, mi querido amigo, que nunca le has entregado la vida al Señor Jesucristo. Te invito a que tú cierres tus ojos, que inclines tu rostro y que ores de la siguiente manera conmigo. Señor Jesucristo, he escuchado tu palabra. Reconozco que soy pecador y te pido perdón. Perdóname, porque hasta aquí, Señor, he andado, Señor, oh Dios, por esta tierra conforme a mi juicio. Pero hoy, Señor, reconozco que entregaste tu vida por mí en la cruz del Calvario. Hoy, Señor, te abro la puerta de mi corazón y te pido que tú entres, Señor, oh Dios, en él y mores en él y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Yo te declaro, Señor, como mi único y suficiente Salvador. Si tú has hecho esta oración, tengo para decirte que hoy tú has entrado a conformar la familia de Cristo, que a partir de hoy eres un hijo de Dios. Comienza a leer su palabra, comienza a congregarte, comienza a presentarte delante de Él y a escuchar su voz, a adorarle, a exaltarle, a rendirle su vida cada día. Y a ustedes todos, mis hermanos, a todos ahora les voy a pedir que oremos al Señor para darle gracias por esta bendita palabra. Señor, te damos gracias, Dios, por esta palabra. Gracias porque nos recuerdas que no hay Navidad, Señor, sin Cristo. Que la Navidad sin Cristo, Señor, no tiene fundamento bíblico, Señor. Gracias, Señor, por recordarnos que tú viniste, Señor, a esta tierra, que anduviste, Señor, entre nosotros. Gracias, amado Dios, porque aún en medio de la oscuridad, Señor, y del pecado que hoy cubre la tierra, tú sigues hablando al corazón del hombre. Gracias, Dios, porque todo lo entregaste por amor a la humanidad. Nunca se conoció, Dios, ni se conocerá nunca un Dios que ame más al ser humano, Señor, o que lo ame tanto, Señor, como tú lo has amado. Señor, gracias. Todo lo entregaste por la humanidad. Gracias, mi Señor, porque nos has amado, Señor, con un amor indescriptible. No tenías, Señor, oh Dios eterno, por qué entregar a tu bendito Hijo en la cruz del Calvario, pero lo entregaste. No te resignaste, Señor, oh Dios, a ver nuestra perdición. Padre mío, yo te pido de una manera muy especial que tú despiertes el espíritu, Señor, de muchas personas, Señor, en esta Navidad. Abre, Señor, sus ojos, que ellos puedan verte. Quita, Señor, el velo que opera en sus ojos espirituales. Trae vida a los habitantes de la tierra. Dales un despertar espiritual. Convénceles, Señor, oh Dios, de su pecado. Solo tú tienes el poder, Señor, para convencer de pecado, de juicio y de justicia. Liberta, Señor, oh Dios, Padre. Liberta, Señor, oh Dios, en esta hora. Quita, Señor, oh Dios, la cautividad, Señor, de las vidas. Revélate, Señor, a aquellos que no te conocen. Visita, Señor, oh Dios, hoy al enfermo. Visita, Señor, oh Dios, al que está angustiado.
Visita, Señor, oh Dios, al que está preso, al huérfano. Toca el corazón de los niños, toca el corazón de los jóvenes, toca el corazón de los adultos. Visita, Señor, oh Dios, las familias. Visita, Señor, oh Dios, los hogares. Que ellos puedan experimentar, Señor, una Navidad, Señor, desde ahora y para siempre. Oh Dios de la gloria, que sus ojos, Señor, te puedan ver. Que no terminen, Señor, este tiempo, Señor, oh Dios, de Navidad, sin que ellos puedan experimentar a Cristo, Señor. Sin que ellos, Señor, oh Dios Padre, sin que a sus corazones les sea revelada, Señor, la verdad, tu verdad, Señor, que es en Cristo Jesús. Padre mío, yo bendigo, Señor, oh Dios Padre celestial, a cada una, Señor, de las personas que nos ven, Señor, que nos escuchan a través de las redes. Señor, yo bendigo, Padre, a cada familia allí representada. Bendigo, Señor, oh Dios, este tiempo y ruego, maravilloso Dios, porque tú, Señor, oh Dios, seas protegiéndoles. Porque tú, bendito Dios, les visites de una manera especial, Señor, en este tiempo. Mira, Padre celestial, que el año 2020, Señor, agoniza. Estamos a escasos 5 días, Señor, de que el año termine. Padre mío, trae respuesta, Señor, a sus peticiones. Trae, Señor, oh Dios, respuesta a su necesidad. Pero sobre todo, Señor, oh Dios Padre celestial, convénceles, Señor, de que la necesidad más grande y primordial que ellos tienen eres tú. Padre mío, te doy gracias, Señor, por esta palabra. Mira, Señor, oh Dios, que esta palabra ahora, Señor, está no solamente en el aire, Señor, oh Dios eterno, sino que ahora, Señor, ella causa revuelo en sus corazones. Padre mío, hazla eficaz en sus vidas, hazla eficaz en sus casas y aún, Señor, oh Dios, hazla eficaz, Señor, oh Dios, en sus naciones. Bendícelo, Señor, de una manera especial. Oh Dios eterno, que cuando, Señor, que cuando se termine este año, ellos puedan, Señor, oh Dios, decir: tenemos el mejor tesoro, tenemos la mejor bendición. Lo mejor del 2020 es la presencia de nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones. Dios les bendiga. Será hasta una próxima oportunidad. Que tengan un resto de feliz Navidad, que lo disfruten con sus familias. Dios les guarde. Hasta pronto.